Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 449, un sacrificio fácil. ¡Guau! Ariadne, al enterarse en la mesa del almuerzo de lo que había sucedido en la corte del palacio esa mañana, dejó el macarrón a Serete que estaba a punto de llevarse a la boca. Su boca seguía abierta. La historia se la había contado Julia, quien había corrido a la mansión de Mare tan pronto como escuchó los detalles. Ella también estaba asombrada. Era un escándalo increíble. La familia Bartolini también está en un lío. El viejo conde Bartolini informó a la familia Contarini justo después de regresar a casa. ¿Para matarla, o para encerrarla en un convento? No. Dijo que el matrimonio había terminado, así que se llevaran a su hija y le devolvieran la dote. Ariadne negó con la cabeza. Si la causa de la terminación del matrimonio sería la infidelidad, o una anulación por la falta de relaciones sexuales entre el viejo conde y la condesa, era asunto del vizconde Elba, el encargado del caso, y el viejo conde Bartolini había dejado clara su intención. Que había terminado con Clemente. Aún así, es generoso. Pensé que no la dejaría ir tan fácilmente. Parece que Octavio rogó y suplicó que al menos le perdonaran la vida a su hermana. Al principio, como dijiste, el conde Bartolini dijo que mataría a la hermana Clemente a golpes con la ley familiar, y luego amenazó con encerrarla en un convento para siempre bajo la autoridad del jefe de la familia Bartolini sin anular el matrimonio. Y no era una broma. Él mismo estaba indeciso, así que escuchó las súplicas de Octavio, ¿verdad? Julia frunció el ceño. Así es. Nunca pensé que en mi vida sentiría el amor de un hombre por no matar a su esposa. Ariadne chasqueó la lengua. Eso es amor verdadero. Por cierto, la familia Contarini también debe estar en un lío. Así es, supongamos que la vida de la hermana Clemente se salvó, pero ¿dónde tiene Octavio el dinero para devolver la dote de su hermana? Sin dinero. Sin ningún lugar a donde ir. ¿En serio? Entonces, ¿a dónde va ahora? La casa del conde Contarini está embargada, ¿no? Ante la pregunta de Julia, Ariadne se rascó la nariz avergonzada. El acreedor original de esa casa condal era su mejor amiga, Camelia, y la persona que embargó la mansión era el hermano de Julia, y la mente maestra que planeó todo el embargo de la mansión estaba justo frente a Julia en ese momento. Ah, bueno. Supongo que tendrá que ir a la finca provincial. Julia frunció el ceño por un instante. La familia Contarini no era rica ni fértil, pero de todos modos tenía una finca en el oeste. Si se mudaban allí, podrían sobrevivir. Eso no era una mala noticia. Para Ariadne, que había crecido en una granja rural y había llegado a San Carlo, así era. Pero para Julia, que había sido una mujer de la capital desde su nacimiento, sonaba diferente. Esto es una ruina completa. La imagen de una familia noble tradicional establecida en la capital cayendo a ser un simple terrateniente provincial, a los ojos de Julia, era un momento de descenso de clase. Julia conocía a Octavio desde la infancia. Aunque no eran cercanos, habían pasado varios años juntos en el mismo grupo, así que incluso se habían encariñado. No podía evitar sentir cierta pena y dolor por esta situación. Ariadne, no podía llamarse amiga de Octavio o Clemente ni siquiera en broma, estaba preocupada por algo completamente diferente en ese momento. ¿Qué pasará con el niño? Su sobrina, Giovanna, era una niña que nunca había visto, pero la sangre era sangre. Sobre todo el cardenal de Mare se había alegrado mucho después de conocer a Giovanna, como si hubiera encontrado un nuevo propósito en la vida. Para Ariadne, estaba preocupada por su padre después de su jubilación, el bienestar de Giovanna le preocupaba mucho. Pero tan pronto como escuchó esa pregunta, Julia preguntó. ¿Sabes qué? Julia, con una expresión de disgusto, le gritó a Isabella, que no estaba presente. Tu hermana, cuando Su Majestad el Emperador León III le preguntó, ¿no hay nadie de la casa del conde Contarini a quien puedas traer? Ella fingió ingenuamente que no tenía hijos, ¿no está loca? Aunque había una ligera distorsión y malinterpretación, era una tergiversación que capturaba muy bien la esencia de ese momento. Ariadne se cubrió la cara con ambas manos. Sí, era una mujer capaz de eso y más. Ariadne murmuró sombríamente.
Si digo que la traeré, ¿el conde Contarini enviará a la niña? No quería más responsabilidades, pero no podía simplemente ignorar esto. No sé. No creo que lo haga. Julia conocía bien a Octavio. Era un hombre que solo tenía su orgullo, así que aunque no le importara su hija, no entregaría a su única pariente a la familia de su esposa. A menos que quisiera deshacerse de ella después de haber logrado casarse de nuevo. ¿No le dirá a la hermana Clemente que la cuide y la lleve a la finca provincial? Ariadne estuvo de acuerdo con la evaluación de Julia sobre el personaje. Ella suspiró profundamente. Tendremos que enviar a alguien a preguntar. Y creo que Su Majestad el Rey seguramente levantará el embargo de la mansión Contarini. La mansión Contarini estaba actualmente embargada y nadie podía tocarla. Si la mansión se vendía forzosamente, los acreedores de la familia Contarini, es decir, originalmente Camelia y ahora el monasterio de Aberluce que había comprado los créditos de Camelia, tendrían prioridad para recibir ese dinero. Sin embargo, Ariadne estaba segura de que León III, quien había elegido a Isabella, levantaría el embargo de la mansión a su antojo sin seguir los procedimientos adecuados. Era una oportunidad para presumir ante una mujer sin gastar un centavo. León III no perdería esa oportunidad de oro. Si Su Majestad levanta el embargo, Octavio podrá resistir sin pagar el dinero. Ariadne suspiró una vez más. Parecía que el techo se caería con su suspiro. Si se levanta el embargo de la casa del conde Contarini, tendré que pedirle a Rafael que negocie amistosamente con Octavio por parte del monasterio. El monasterio de Aberluce, de todos modos, recibiría menos dinero del que podía. Aunque no habrían perdido efectivo ya que habían comprado los créditos a Camelia a bajo precio, de todos modos era una pérdida. Así que le pediría a Rafael que hiciera una concesión para dejarle dinero a Octavio. Puramente por Giovanna. Su Majestad el Rey llamará al responsable del monasterio de Aberluce y lo amenazará para que se conforme con algo, así que no podrán llevarse todo. Si el monasterio hace una concesión, la cantidad que irá a la casa del conde Contarini aumentará. Así habrá dinero para pagar la dote que recibió la condesa Bartolini, y también para criar a Giovanna. La predicción de Ariadne era muy razonable. Sin embargo, la única variable que no había cuantificado era lo increíblemente mala que era su propia hermana. ¿Qué levantará el embargo? Sí. Después de todo, ¿no fue una disputa que surgió por una pelea trivial? No. León III, que había imaginado a Isabella juntando las manos y saltando de alegría, se sorprendió por la inesperada reacción. Estaba tan sorprendido que incluso perdió el momento de regañarla. Esa. La hija del barón también se casó y ya es una mujer casada, y nadie ha sufrido pérdidas. León III no conectó que la hija del barón a quien Isabella le había quitado el marido y la esposa del comerciante que había abortado por culpa de Isabella eran la misma persona. Pero incluso si lo hubiera sabido, León III habría argumentado lo mismo. La tristeza de los demás no era asunto suyo. Sin mirar la expresión de Rubina, que estaba en la sala de recepción y era digna de verse, León III le aconsejó. Está bien, puedes aceptar esto. ¿Cuál sería la ventaja de poder apelar directamente al rey por dificultades? Levantaré el embargo de la mansión condal, así que resuélvelo bien. Paga tus deudas y arréglalo bien con los acreedores. Se convirtió en una situación ridícula en la que León III estaba persuadiendo a Isabella para que aceptara un favor. Isabella parpadeó sus ojos violetas. Su Majestad. Estoy muy agradecida. Ella frunció los labios en un círculo. Pero ¿esto se registrará como un favor del rey hacia mí, y yo le haré un favor a Octavio con mi crédito? Isabella no quiere molestar a Su Majestad. Ni hablar. Ella estaba apoyada a los pies de León III, quien estaba sentado en el trono como un cachorro. Este cachorro terminó todos los cálculos en un instante. Isabella estaba cultivando su ira hacia Octavio, nunca olvidaría al hombre que la había rechazado así delante del conde Bartolini. Esa boca que se burlaba de ella, ese agarre brutal en su muñeca, esa mirada despiadada que le lanzó mientras la arrastraba. Nunca lo olvidaría. Pero ella, absorta en su ira contra su marido, se había olvidado de su hija, de la existencia de su hija, de su responsabilidad hacia ella y de su amor por ella. Su Majestad. En ese momento, eso fue.
Realmente me siento muy injusta por haber sido arrastrada a un juicio y haber sido el tema de conversación de la gente. Era Isabella, por supuesto. Había omitido convenientemente el hecho de que ese caos había sido un juicio público que ella misma había solicitado. De todos modos, oficialmente es un veredicto. Si lo revierte Su Majestad, que es omnipotente, por supuesto que puede hacerlo, pero me preocupa que haya gente que hable y discuta. Las pestañas ámbar de Isabella temblaron. Qué falsos y malvados son los humanos. Este lamento era genuino. Isabella había recuperado la cordura después de experimentar cómo el pequeño odio de los demás, que ella había considerado insignificante, casi la consumía. Ni la criada, ni el marido, ni los parientes, nadie la ayudó. Excepto los hombres que sentían lujuria por ella. Cuando la multitud se reúne, acumulan calumnias sobre calumnias con cosas que no son ciertas y destrozan a una persona por completo. Pero la lengua humana puede cortar a la gente como una espada. Por muy grande que sea una persona. Isabella estaba instintivamente entrenando a León III. Las palabras que le dirigía a León III eran, en última instancia, el siguiente susurro: no confíes en lo que dicen los demás. Todos son mentirosos, cualquier chisme que te cuenten sobre Isabella, la hija de Mare, la condesa Contarini, es todo mentira. El viejo rey asintió repetidamente ante la vitalidad de la hermosa rubia. ¿Acaso no estaba diciendo la verdad? Los humanos transmiten palabras de las que no pueden responsabilizarse y si se juntan tres, crean un león donde no lo hay. Así que no hay necesidad de que levante el embargo de la mansión Contarini por mí. No debe destruir la gran causa de Su Majestad por alguien como yo. Isabella vendió el futuro de su hija por el favor del rey. Los ojos acuosos de León III brillaron al aceptar esta adulación abnegada. Ya fuera Rubina o Margarita, siempre le reprochaban porque no daba más. Era la primera vez que conocía a una mujer que decía no necesitar nada. Él siempre había conocido a mujeres que eran devotas de sus hijos. Era la primera vez que una mujer entregaba a su hija y actuaba como si no hubiera entregado ni un pedazo de sí misma, y León III lo malinterpretó como una señal de extrema lealtad y amor. ¿Esto es una broma? La duquesa Rubina, que había presenciado forzosamente la exhibición de talentos personales de la condesa Isabella Contarini de principio a fin con los ojos bien abiertos, estalló en cólera. La persona a la que estaba sujetando y molestando era el señor del Pianosa. Echan a los útiles y en su lugar meten a alguien así. La insatisfacción de la duquesa Rubina con la nueva dama de compañía principal, la condesa Contarini, no era, por supuesto, la capacidad de trabajo de la condesa. Esto lo sabían tanto la duquesa como el señor del Pianosa. Pero si le señalaba que estaba enojada porque había sido desplazada como mujer, no le quedaría ni un hueso para maquillar. ¡Ay, mi destino! El señor del Pianosa, que ya había cometido sus fechorías, rodó los ojos. Él también había contribuido en un 1/100 a la caída de Clemente de Bartolini. Odiaba involucrarse, pero debería haber guardado silencio. Sin embargo, el señor del Pianosa no era un rufián que ordenaría registrar a una dama con la que había pasado un buen rato, delante de todos. Suspiró profundamente con un tono de lamento y comenzó a hablar con cautela para convencer a Rubina de que la desaparición de Clemente no había sido tan mala. Duquesa, no se preocupe demasiado. Pronto habrá una oportunidad para compensarlo. A primera vista sonaba como una palabra de consuelo común, pero el matiz era sutil y excesivamente específico. La duquesa Rubina miró al señor del Pianosa con una expresión que exigía una explicación.